Estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. Va a ser preguntas abiertas. Si alguien tiene una duda, levanta la mano y le llevan el micrófono. Comenzamos por las damas. Yo cuando mencionabas lo de que, por ejemplo, que ahí en Venezuela como que se juntaron muchas ideologías para el movimiento de los jóvenes, como que se me vino a la mente el caso de Chile terminando la dictadura, que se unieron también los partidos políticos que tenían muchísimas ideologías y decidieron escoger un presidente como moderado, porque ya estaban tan golpeados por lo mismo, o sea, que el golpe de Estado se había dado por lo mismo, o sea, por diferentes tipos de ideología. Entonces, o sea, ¿por qué en Chile ya se ha podido dar o por qué piensas que se ha podido dar esa estabilidad en cuestión de política, creo? O sea, o esa madurez, o sea, que ya pueden, por ejemplo, de que después vino una presidenta un poco más izquierda y luego ahorita el de derecha y así, sin ningún tipo de grilla o como se dio aquí en México con las elecciones pasadas, y o sea, ¿qué es lo que hay? Y que también creo yo, bueno, no estoy tan informada, pero tengo entendido que el activismo en Chile sigue siendo bastante fuerte y así, o sea, no se han dormido ni nada, porque ellos pudieron ya lograr eso y nosotros no. O sea, ¿será que el estar tan golpeados por una dictadura tan fuerte, pero creo que en otros países también ha habido ese tipo de, o sea, otras... Bueno, nosotros tenemos bien presente el ejemplo chileno y el español. Y generalmente, además, chilenos y españoles nos ayudan muchísimo a los venezolanos. Yo creo que vamos a tener una deuda bien grande con Chile y España cuando todo esto termine, porque nos han mandado a todas las personas que llevaron sus procesos de transición, nos han dado cursos, nos han dado clases, o sea, de verdad han sido para nosotros grandes amigos, ¿no? A pesar de que no es el mismo caso el chileno y el venezolano, porque Pinochet fue un dictador brutal que mantuvo, sin embargo, un Estado medianamente organizado, a diferencia de Chávez, que es un dictador no tan brutal como Pinochet, porque no se puede decir que Chávez sea un genocida. Chávez es hasta ahora, ¿no? Siempre estamos sujetos, ¿no? No es una broma, o sea, siempre estamos sujetos. No sabemos cuándo los dictadores transgreden, ¿no? El reprimir con bombas o el reprimir con balas, ¿no? No sabemos. Pero hasta ahora, Chávez no es un genocida, es un dictador, pero que ha destruido el Estado venezolano. O sea, es decir, ha desmoronado económicamente Venezuela, ha comprometido la soberanía del Estado. Entonces son casos bien diferentes al venezolano y el chileno desde ese punto de vista. Sin embargo, nosotros tenemos la aspiración de, por medio de una concertación, también generar gobernabilidad en el país. Para eso tenemos un órgano que se llama Mesa de Unidad Democrática, en el que hacemos vida 72 partidos más independientes, y que en las pasadas elecciones del 26 de septiembre logramos obtener 52% de la votación versus 48% del gobierno, de modo que somos mayoría en el país. Y ha sido un esfuerzo bien complicado, ¿no? Porque te podrás imaginar que poner de acuerdo a 72 partidos es una tragedia. Y son procesos durísimos. A mí me correspondió renunciar a mi diputación cuando estaba triplicando en las encuestas en mi circuito a la persona por la cual voté. Y me tocó sacrificarlo porque en el marco de la unidad, o sea, en el marco del reglamento que hicimos para designar candidatos y para repartir candidatos entre los partidos, a mi partido le tocaba ceder ese espacio. Y disciplinadamente lo tuve que hacer. Y lo tuve que hacer porque, mira, más importante que John Goycochea sea diputado es que Venezuela sea democrática, ¿no? Y bueno, ya habrá tiempo, ¿entiendes? Ya habrá tiempo. Lo que siento es que no hay ninguna receta que aplique para ningún país, ¿no? Porque a pesar de que la receta chilena nosotros la hemos visto y la hemos estudiado y la hemos tratado y ellos nos han hecho todo, nosotros tenemos nuestra particularidad y tampoco sería lógico que yo viniera a México a darles una receta de nada, porque primero tenemos que salir de lo nuestro para poder tener moral para dar recetas, pero
Además de eso, sería totalmente inadecuado, México tiene otra realidad. Lo que sí pareciera que es una constante, que fue una constante en Chile, que fue una constante en Venezuela y que es una constante en México, son esos elementos, ¿no? La desigualdad, la falta de credibilidad de los partidos, una tendencia al caudillismo, una tendencia cultural, ¿no? Hacia la adoración de los caudillos y bueno, unas crisis que cíclicamente nos golpean en los países. Lo que sí les digo es que si viene otro López Obrador o viene el mismo, salgan todos a la calle, volanteen, peguen afiches, ¿sabes? Pongan todo, organicen reuniones en su casa, vayan de casa por casa y peleen contra eso. O sea, que jamás en México caiga eso. Y si ustedes ven que eso va a pasar, hagan todo para que no pase. Bueno, tengo una pregunta más. O sea, uno de los factores que frenan los cambios es la indiferencia. ¿Cómo se podía combatirla o en tu experiencia, cómo fue que la combatiste? Mira, tú sabes, esa pregunta siempre me la hacen, ¿no? Y la razón por la que siempre me la hacen es porque la indiferencia está presente en todos los espacios universitarios del mundo. No, sería atribuirme poderes que no tengo, decirte que nosotros vencimos la indiferencia. Lo que sí es que nosotros personalmente, ¿no? O sea, quienes dirigimos allí y el grupo de personas que organizamos las protestas, etcétera, siempre nos mantuvimos con la esperanza de que la íbamos a vencer. Y un día, un estímulo independiente de nosotros, o sea, el cierre de Radio Caracas Televisión, obviamente yo no cerré Radio Caracas Televisión, ¿entiendes? O sea, un estímulo externo ocasionó que la gente dijera hasta aquí. Y gracias a que veníamos trabajando por muchos años, estuvimos capacitados para canalizar eso que se despertó en ese momento. Si no lo hubiésemos estado, si nos hubiésemos dejado vencer por las muchas veces que intentamos hacer cosas y no pudimos, por las muchas veces que invitamos a participar y no participaron, y si nos hubiésemos retirado, probablemente no hubiese habido quien canalizara ese momentum político, ¿no? Pero la verdad es que el momentum no lo hice yo. Y no sé cómo hacerlo, o sea, yo sé que es inútil lo que te estoy respondiendo, pero en todo caso, si tienes inquietud política, lo mejor que puedes hacer es hacer lo que puedas. Y eso no es muy heroico, pero es lo que hay. Bueno, no sé si sea más comentario que pregunta, pero va muy relacionado a eso. Yo creo que el problema que tenemos en México es un poco diferente de Venezuela, o más bien no se ha dado, sí. Porque... O sea, yo creo que, fervientemente que los universitarios estamos totalmente dormidos por el hecho de que no vemos como un enemigo claro. En Venezuela ya lo tienen, está Chávez ahí quitando toda especie de libertades. Y en México no es que nos las hayan quitado de la mano, porque no lo han hecho, pero es la burocracia que se maneja, el cambio de partidos, lo que probablemente va a pasar en 2012, indica claramente que no tenemos una estabilidad ni política ni social. Y luego, aparte de esto, súmale todo el problema del narcotráfico, de que los estudiantes nos da miedo salir literalmente del tecnológico a las 10 de la noche. O sea, como ya nadie ni siquiera tiene ganas de hacer algo. Entonces, la pregunta va, o el comentario, ¿cómo un estudiantado va a dejar de permitir que se derrame la gota que se derramó en Venezuela para que se reúnan? O sea, ¿cómo hacer que no surja un dictador o un López Obrador, sino que detener a lo mejor no es un presidente lo que sufrimos, sino un Congreso mal establecido que no deja pasar reformas y todo eso? O sea, ¿cómo dentro de un marco legal, no permitir que México se convierta en un país fallido en América Latina más? Te voy a responder esto sobre la base de un error político mío, de lo que yo he analizado. Uno no todo el tiempo puede ser grande, ni puede hacer grandes cosas. Hay momentos en el que le corresponde a uno hacer cosas grandes y momentos en el que les corresponde hacer cosas pequeñas. Nosotros derrotamos a Hugo Chávez, la primera derrota que se le hizo a Hugo Chávez en 10 años en Venezuela, el vocero de ese día fui yo. Y quien culminó la campaña con 200.000 personas en la Avenida Bolívar fui yo también. Y sin embargo, 2 años después, no pude ser diputado. Es decir, es una enorme contrariedad, ¿no? Es decir, nosotros hicimos una campaña nacional presidencial prácticamente. O sea, recorrimos todos los estados de Venezuela, alcanzamos niveles de popularidad de 63% en el país. Y 2 años después no pude ser diputado.
Entonces, la grandeza o pequeñez de lo que uno hace no solo depende de uno, al menos en el corto plazo. Si quien tiene la inquietud de transformar cosas, el mayor valor del que uno se tiene que acompañar es de la constancia y de la humildad. Entonces, si lo que pueden hacer ahora es una ONG para atender un caso específico, háganla. Si lo que pueden hacer ahora es militar en un partido político y eso les late, como dicen ustedes, háganlo. Si lo que pueden hacer ahora es contribuir en una obra social de la iglesia, háganlo. Si ustedes pueden contribuir dando clases gratis en un preescolar público, háganlo. Y no saben cuándo eso se convierte en algo grande. Lo cierto es que si hacen eso consistentemente durante mucho tiempo y con la vocación de servicio, eso seguramente tendrá una conclusión muy importante. Y los estallidos sociales, las explosiones sociales, las marchas multitudinarias son una forma de participación, pero hay muchísima fuerte participación. Y te digo algo, ojalá y nunca tengan la necesidad de llegar a ellas. O sea, me encantaría estar yo en tu situación, ¿no?, en la que en Venezuela no haya necesidad, ¿no?, o no haya el momento, no se sienta la opresión y la asfixia que sentimos los jóvenes en Venezuela, como para tener que salir por miles en la calle, ¿no? Ahora, si lo que puedes hacer es, ¿tú qué carrera eres? Si lo que tú puedes hacer es diseñar unos talleres para microempresas y dárselo a la gente pobre de Monterrey, hazlo. Y hazlo con la total convicción de que eso es tan importante como sacar una marcha de 60.000, 100.000 personas a la calle. Bueno, cuando alguien encabeza un movimiento hay una gran responsabilidad detrás de eso. ¿Cómo puede medir, por ejemplo, que un movimiento ya traspasó las barreras del orden? Por ejemplo, como un movimiento estudiantil, a lo mejor me voy al extremo, no puede llegar a ser a lo que decía Ulises, el padre de Ollantaytamala, de o ganamos en las elecciones o sacamos las tanquetas a la calle, ¿sí? O sea, ¿cómo no puede llegar a ser un golpe de Estado? Y una pregunta que también un poco relacionada a eso, ¿qué podemos hacer los jóvenes mexicanos ante una situación que a lo mejor no tiene en una persona el culpable, sino tiene en un sistema que engendró a un culpable que nos tiene viviendo una vida que a lo mejor no queremos nosotros? Comienzo por lo último. Venezuela tampoco tiene una persona culpable. O sea, Hugo Chávez es una conclusión muy triste de un proceso histórico aún más triste. O sea, durante 40 años, Venezuela se urbanizó alrededor de los años, entre los 40 y los 60. Y Venezuela era un país que hubiese sido Honduras, sin discriminar a los hondureños, estoy diciendo, hay cosas objetivas en grado de importancia. México es más importante que Honduras y más importante que Venezuela. Venezuela hubiese sido Honduras si no hubiésemos descubierto el petróleo. Durante la colonia era una capitanía general, no éramos bien reinatos y no teníamos nada. O sea, básicamente nuestras exportaciones eran de ron y de caña de azúcar y tal. O sea, verdaderamente muy... Si tú vas al casco histórico de Caracas, al casco colonial de Caracas, a lo que sería el Zócalo, que allá es la Plaza Bolívar, te das cuenta de la enorme diferencia en riqueza, ¿no?, que se ve entre Venezuela y Lima, entre Venezuela y México, entre Venezuela o sea, entre Caracas y Bogotá incluso, ¿no? O sea, nuestro palacio de gobierno colonial es una casita. De manera tal que nosotros descubrimos el petróleo y se urbanizó la ciudad. Se urbanizó Venezuela, creció inmensamente durante el siglo XX y se convirtió en un país que, bueno, no será el país más moderno de América Latina, pero tampoco es de los que menos, ¿no? Y durante ese proceso se fue acumulando una marginalidad espantosa, ¿no? Y no pudimos permear esa riqueza. Y no pudimos hacer que esa riqueza se convirtiera en un sistema educativo de calidad para que las personas pudieran superarse por sí mismas. No pudimos hacer que esa riqueza se convirtiera en instituciones más sólidas para que todos se sintieran incluidos en el Estado. No pudimos hacer que esa riqueza se convirtiera en prestación de servicios de seguridad social para que los ancianos no vivan lo que viven en Venezuela. Y todas esas cosas, aunadas a una corrupción tremenda, al enriquecimiento ilícito, ¿no?, a la apropiación indebida, y a todas las formas de corrupción, al tráfico de influencias, al narcotráfico,
a todas las cosas que hacen vida dentro del Estado venezolano, desembocaron en Hugo Chávez. Y Hugo Chávez es una muy mala representación de nosotros mismos. Si no, ese tipo no hubiese sido presidente. Entonces, al final, aceptarnos, o sea, aceptar que Hugo Chávez es parte de lo que yo también soy. Aceptar que Hugo Chávez no es un marciano que vino a Venezuela, sino que es un venezolano. ¿No? Lo peor de nosotros, sí, pero parte de nosotros. Es mucho más difícil que decir, bueno, el tipo es el culpable, ¿no? Entonces, a Chávez hay que sacarlo definitivamente, ¿no? Pero sí